Seguimos en 40D, Argentina en Democracia, y seguimos hablando de esos conflictos emblemáticos de los años 90, de principios del 2000, y decíamos, uno de ellos es el de la Clínica Junín, que hacia finales de 2001 comenzó con atrasos en los pagos a los sueldos de los trabajadores, que finalmente a principios y cerca de mayo, abril de 2002, deciden parar porque ya la situación no da para más. Lo vemos y lo charlamos acá. Todos endeudados hasta la cabeza, estamos con juicios de desalojos y estamos. Así describen su realidad los empleados de la Clínica Junín, que hoy iniciaron un paro por tiempo indeterminado al soportar un prolongado atraso salarial. Nosotros hemos tomado una medida de fuerza hasta que no veamos un sueldo de los 9 meses que entramos ya a los 10 meses. Según los empleados, la clínica, que en el último año cambió de directivos, está pasando uno de sus peores momentos. Hablamos de la Clínica Junín, de la ex Clínica Junín, y aquí está sentado José López, es enfermero, ex trabajador de la Clínica Junín. José, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por venir. ¿Recordás ese momento? Sí, cómo no acordarnos, ¿no? Momento muy duro. Veníamos ya desde mediados del 2001 con pagos parciales, un atraso salarial considerable, un proceso confuso de una supuesta venta de la clínica a un sector de empresarios que nunca lo puso en funcionamiento, y cada vez veíamos cómo se iba derrumbando. Una clínica de alto nivel de complejidad, una clínica que tenía terapia intensiva, cirugía cardiovascular, en sus buenas épocas, digamos, de funcionamiento completo, ¿no? Y de pronto cada vez menos servicio, y bueno, veíamos que prácticamente la clínica, lejos de haber un proyecto de reactivarla, se estaba sistemáticamente cerrando. Y ese 2002, que ya los encuentra desesperados en esa situación. Claro. Y tratando de unir fuerzas para todavía reclamar a los dueños de la clínica que normalicen la situación, ¿no? Exactamente. Siempre la lucha apuntaba a recuperar los sueldos atrasados y mantener la fuente de trabajo, fundamentalmente. Pero no encontrábamos respuestas por parte de la patronal, entonces el proceso se fue profundizando. De un proceso de asamblea pasó a un proceso de asamblea permanente, de una asamblea permanente a un paro, vino un despido masivo y ahí ya se estableció la toma de la clínica, decidido obviamente en asamblea. ¿Despido masivo de cuántos trabajadores? Bueno, éramos en un total de 60 trabajadores que quedamos en ese momento, habían despedido 34 en un solo día. Permanentemente nos llegaban mensajes, che, me llegó el telegrama, a todos nos estaban empezando a despedir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, venite a la clínica, y bueno, constituimos inmediatamente una asamblea para ver cómo afrontábamos esa situación, y la decisión fue tomar la clínica, con la consigna de que no entraba a la clínica el que no venía a luchar, el que venía a trabajar como si todo estuviera bien, no entraba. Claro, digamos, como una forma de presión para que la patronal de alguna manera nos llamara a negociar. Sorpresivamente nos encontramos con que la patronal nunca más volvió a la clínica. Claro. A partir de la toma, nunca más se presentó en la clínica la patronal, y bueno, obviamente una toma que fue acompañada por otros sectores. Solos nosotros 30 y pico de trabajadores no hubiéramos logrado nada, tranquilamente nos podrían haber desalojado en poco tiempo, pero mantuvimos un apoyo importante porque bueno, los objetivos nuestros eran tan legítimos que eso sumó simpatía, digamos, en otros sectores gremiales, sectores de izquierda, partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones piqueteras, que venían a acompañarnos, acompañar las guardias de lucha por las noches, cuando más riesgo de desalojo había. Conocíamos el caso emblemático de lo que fue la cervecería Córdoba y no queríamos transitar la misma experiencia.
Te freno ahí un toquecito antes de poner y pedir el próximo audiovisual, pero ¿ya se empezaba a ver, Laura, ese fenómeno de fábricas recuperadas? Se empezaba a observar algunos casos, porque bueno, había casos en donde la patronal había cerrado las puertas y había dicho basta y los trabajadores no habían tenido opción, pero se empezaba a ver eso. Sí, y cobra mucha visibilidad a partir de la crisis del 2001 porque se generalizan las quiebras fraudulentas y los abandonos de las instalaciones, sobre todo en las pymes, ¿no? Digo, este es un caso de una empresa que brinda servicios, pero también en fábricas de producción industrial, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, donde por toda la ruptura económica de la crisis del 2001 se les hace muy cuesta arriba sostener las cadenas de pago, etcétera, de producción y seguramente es lo que pasó acá. Y los trabajadores se encuentran frente a esa situación de abandono en la cual su fuente de trabajo es así dejada a la buena y en muchos casos que de 1000 empresas que quiebran y son abandonadas, 100 habrán sido recuperadas en ese contexto, en todo el país obviamente. Bueno, ahí deciden hacerse cargo de su fuente de trabajo y formar en muchos casos cooperativas de trabajadores para sostener esas estructuras. Modelo de trabajo que también había sido bombardeado con creces, ¿no? El modelo cooperativo que se empieza como a recuperar y a tener algún tipo de brío. Mira, nos vamos a ir a parte de lo que está contando José y también lo que está referenciando Laura, en el año 2002, pero ya en septiembre, cuando los trabajadores ya están haciendo funcionar la clínica, y en este caso nuestras cámaras tomaban un escrache que se hacía a la vivienda de uno de los abogados de los dueños de la clínica que habían permitido este proceso de vaciamiento que está explicando José. Lo vemos. Parte de los trabajadores que autogestionan la clínica Junín echaron mano al recurso del escrache a la casa del abogado José Luis Maestre. Acá vive el principal artífice de toda la maniobra que apuntaba al cierre de la clínica, la venta fraudulenta, el vaciamiento y todo lo que se produjo en la clínica que hizo que a nosotros se nos adeudaran 14 meses de sueldo y junto con eso dejarnos en la calle. Hace 10 años que estoy trabajando en la clínica. Él la vació y robó todas las pertenencias nuestras. Esta es una más de las actividades que estamos desarrollando. La otra actividad y la más importante es el funcionamiento de la clínica, que con el esfuerzo de esta gente lo estamos llevando adelante y que nos permite hoy por hoy dar salud a la población a través de un bono solidario. Hoy estamos teniendo varios consultorios de varias especialidades a través de un bono solidario. Tenías un par de años menos ahí, José, ¿no? Evidentemente. Bueno, menos canas, sin barba y más pelo. Y mirá que venían de un proceso complejo, ¿no? Digamos, mantenías el pelo todavía. Estábamos en un momento complicado. Pero ya estaban haciendo funcionar la clínica. Claro, fue un proyecto que se fue diseñando sobre la marcha, claro. Porque no es que nos sentamos un día y dijimos, che, pongámonos a hacer una cooperativa. La situación nos fue llevando a tomar decisiones que apuntaron para ese lado. O sea, al no tener una respuesta de la patronal, a no encontrar eco de nuestros reclamos, y con la clínica tomada, decir, ¿qué hacemos ahora? Pasaron 13 días que estamos acá con la clínica tomada, los tipos no aparecen. Entonces dije, bueno, pongámoslo en funcionamiento nosotros mismos, a ver si generamos un hecho que les llame la atención, y de esa manera también siempre con el objetivo de llamarle la atención a la patronal para que vengan a negociar la deuda que ven con nosotros. Y entonces convocamos a algunos médicos, le pusimos en funcionamiento, cobramos un bono solidario que en aquel entonces me acuerdo que creo que era de 3 pesos, una cosa así, de los cuales la mitad iba para el médico y la mitad era para el grupo de trabajadores, porque todavía no éramos cooperativa. Claro. Y eso fue más o menos en mayo, junio del 2002. Y en septiembre tuvo un proceso de discusión y requirió determinada maduración, se toma la decisión de constituir la cooperativa. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, le demos un marco formal del funcionamiento, constituyamos una cooperativa de trabajo. Empezamos a hacernos asesorar, tomar conocimiento, hacernos capacitar en algunos manejos que no conocíamos. Y así fue como llegamos a la constitución de la cooperativa legalmente, que incluso
Ahí, ¿Eran más de 30 trabajadores? Claro, éramos 34 trabajadores. 34. Cuando nosotros iniciamos el proceso de la constitución de la cooperativa, que presentamos toda la documentación, nunca me voy a olvidar, uno de los tantos apoyos solidarios, porque esto se sostuvo con mucho apoyo de muchos sectores, Atilio Tascioli, era diputado de la Nación, y se llegó hasta la clínica un día a visitarnos para ver cómo estábamos y qué necesitábamos y en qué podía contribuir. Le dijimos, mira, nosotros tenemos hecho el trámite de la cooperativa, está en el INAES, si puede dar una mano para acelerar la matrícula, bienvenido sea. A las 2 semanas venía con la matrícula bajo el brazo, acá tienen muchachos, y ya teníamos la matrícula. ¿Eso qué nos permitió? Por un lado nos permitió contratar el servicio de luz eléctrica a nombre de la cooperativa, porque ya estaban a punto de cortar la luz por falta de pago. Cuestiones básicas, digamos, Contratar para poder el servicio funcionar. Claro. telefónico. Ya habían cortado los teléfonos por falta de pago, ya a nombre de la clínica. Ahora, a nombre de la cooperativa, teniendo una figura jurídica, podíamos contratar el servicio. Hacer convenios con obras sociales, con mutuales y distintas entidades que nos permitan fortalecer el funcionamiento de la clínica. Y al mismo tiempo generar un poco más de confianza en los profesionales médicos para que vengan a trabajar. Ya no éramos un grupo de trabajadores que estábamos trabajando en una situación precaria desde el punto de vista legal. Ya estábamos constituyendo en cooperativa. Faltaba resolver el tema del inmueble, que es otro tema, ¿no? Pero nos permitió, digamos, de alguna manera ya... Porque que ya la organización habían pasado de esa lucha a una organización para hacer funcionar una también empresa cooperativa. También llegó un proceso de un análisis reflexivo y profundo, porque nos arrimaban experiencias de otros lugares en donde estaban todas las fábricas recuperadas, este movimiento que se estaba generando, pero eran todas fábricas, no había ninguna clínica en ese momento, y era muy difícil, porque si un cerámico se te cae, se te rompe, lo hace de nuevo, pero si te sale mal un procedimiento en salud, estamos hablando de generar un daño a una persona que nos puede traer consecuencias mucho mayores a nosotros y al resto. Entonces, no era fácil tomar la decisión hasta que, bueno, finalmente la tomamos y pusimos nosotros en funcionamiento la clínica. Ahí vamos a repasar más adelante, vamos a ver si llegamos al proceso de expropiación, pero digo, recién veíamos otra de las prácticas también que en las que decanta eso, Laura, ¿no? Que empieza a ser el escrache, digo, que ya venía durante los 90, pero que lo ponen en práctica los trabajadores de la Junín, por ejemplo, en este caso. Sí, ¿no? También es una marca, un sello de la época, ¿no? Los escraches, ante la falta de responsabilidad de la gente que tenía que hacerse responsable, ¿no? Y los trabajadores, bueno, un poco hicieron lo que pudieron con lo que sabían hacer. Pero me parece que lo más importante que demuestran estas experiencias como la de la Clínica Junín y tantas otras que hubo en el país, digo, él mencionaba los cerámicos, supongo que hablabas de Sanón, convertida en Fasimpat, en fábrica sin patrón. Claro. Es que ellos demostraron que las empresas podían seguir funcionando, digo, en contra de los argumentos de quienes, de los patrones que decían esto ya no funciona más, y está en quiebra y hay que cerrarlo y hay que demolerlo. Bueno, ellos mantuvieron, de hecho se mantuvo muchísimos años ese tipo de sistemas de producción, o en este caso de brindar servicios, ¿no? Por supuesto que con muchísimas dificultades, porque no es lo mismo el acceso al crédito de una empresa reconocida, digo, como Sanón, que el de un grupo de cooperativistas que se hicieron cargo de el acceso al crédito, el acceso a proveedores. Digo, habían roto todas las cadenas de pagos, las empresas antes de abandonar esos lugares. Entonces los trabajadores se encuentran con un espacio, como él mencionaba, bueno, el problema de conseguir el título, digamos, de cooperativa, pero también un montón, ellos sabían trabajar, pero el manejo de este tipo de empresas tiene una serie de dificultades con las que se encontraban, y que además no había una cabeza que dirigiera al resto y que les dijera qué hacer, sino que todas las decisiones se tienen que tomar en asamblea, por mayoría o por consenso. Entonces decidir determinadas políticas, bueno, llevaba sus cosas. Digo, por ejemplo, en una empresa, el mantenimiento de la maquinaria. ¿Quién se iba a hacer cargo de cambiar la maquinaria, actualizarla cuando pasara el tiempo? Digo, no eran decisiones tan fáciles, sobre todo cuando los ingresos se ven muy reducidos, dependen de la solidaridad de la gente, en el caso de los bonos, o de las ventas, en el caso de las fábricas. Y bueno, y los trabajadores tienen que subsistir con eso poco que pueden repartirse entre ellos. Entonces, bueno, la realidad fue muy difícil, ¿no? Tal cual. Pero totalmente, digo, me quedo con eso de muchas veces se demostraba
que las empresas podían seguir funcionando. De hecho, digo, hablábamos recién de las privatizaciones de los años 90 y las empresas que tomaron, muchas de las empresas estatales, tuvieron simplemente que cambiar el nombre porque ya tenían hecho el trabajo sucio, ¿no? No me quiero ir de la Clínica Junín porque llega ese 2008 y bueno, ya lo que decías vos, José, llega ese final en realidad de ese proceso con la expropiación del edificio y una empresa que logra mantener la fuente laboral, ¿no? Una empresa cooperativa. Fue una carrera contra reloj, porque ya teníamos, ya veníamos utilizando distintos recursos legales como para ir frenando lo que sería sabíamos que el juicio de desalojo lo perdíamos, no teníamos forma de ganarlo. Entonces, tenemos que ir de alguna manera dilatándolo con algunos recursos legales como para que no llegue, hasta que llegue la expropiación, porque era la única salida que teníamos nosotros, era política, era una expropiación del inmueble cedido a la cooperativa en un proyecto de ley de expropiación que fundamentado en esto de que el bien social, en este caso en un momento histórico de tanta desocupación, el trabajo formaba parte de un bien social. Entonces, como para expropiar tiene que ser fundamentado bajo un bien social, ese era en ese momento. Entonces, tuvimos que salir a presionar también, a pelear para que se vote ese proyecto y se ejecute. Porque si no, y salió la sentencia de desalojo y a los pocos días llegó la expropiación. Eso fue año 2008. Les agradezco muchísimo a los dos por haber estado y también a Eduardo Mual por habernos ilustrado todo lo que fueron algunos de esos procesos que se vivieron a nivel país y aquí en Córdoba. Nosotros nos vamos a la última pausa en 40 de Argentina y Democracia y ya venimos con el cierre.